Cuando tenemos datos que queremos analizar y los tenemos ya representados o organizados en tablas, representados en diagramas, una de las primeras cosas que nos interesa hacer es resumir la información que nos proporcionan todos estos datos en parámetros para que los datos sean más manejables. Entonces, estos parámetros son lo que llamamos parámetros estadísticos, y dentro de estos parámetros estadísticos en el aula empezamos a estudiar los parámetros de centralización. De hecho, ya desde primaria se empiezan con el concepto de estos parámetros de centralización. De hecho, lo que pretenden estos parámetros es resumir la información en un valor central alrededor del cual se agrupan, de alguna manera, todos los datos de los que disponemos. Entonces, el valor o el parámetro de centralización más elemental es la moda, que es el valor al final que más se repite en el conjunto de datos que tenemos. Y cuando estamos hablando de variables cuantitativas, ya podemos entrar también en términos, en parámetros como la mediana o la media. Entonces, lo que es extremadamente importante es entender bien el concepto de estos parámetros y distinguir también el concepto, el significado de cómo podemos calcular estos parámetros. Entonces, empezamos con la mediana y lo vamos a hacer a través de un ejemplo. Imaginemos que tenemos un conjunto de 7 datos y al final lo que representa la mediana es el valor central que me deja la mitad de los datos por debajo y la mitad de los datos por encima de ese valor. En este caso, por ejemplo, cuando la cantidad de datos que tengo es pequeñita, si entiendo bien el concepto de la mediana, encontrar una manera de determinar la mediana no es difícil, ¿no? Yo de manera alternada puedo ir quitando datos por los extremos para quedarme con el valor central. Pero cuando la cantidad de datos de los que dispongo aumenta, quizá me interesa buscar estrategias más eficientes para calcular la mediana. ¿Y cómo lo podemos hacer así? ¿Cómo podemos entrar en el cálculo de la mediana? Pues podemos distinguir dos casos. Si la cantidad de datos que tengo, n, es un número impar, como es el caso aquí, n es 7, lo que es importante siempre es, cuando estamos entrando en el cálculo de la mediana, yo tengo que tener los datos ordenados de pequeño a grande, ¿no? Por eso podríamos decir que la mitad de los datos me quedan por debajo y la mitad de los datos me quedan por encima de ese valor central. Cuando los tengo ordenados de menor a mayor, si quiero saber qué posición será la central, yo lo que puedo hacer es, si el n es impar, si hago la mitad de n me quedará un número decimal, por tanto lo que puedo hacer es, le añado 1 para que me quede ya un número par y hago ahora sí la mitad de este número, ¿no? Si añadiéramos un numerito aquí, tendríamos en total un conjunto de 8 datos y me quedaría con el valor que ocupa la posición de la mitad. Lo que es importante destacar también es que la mediana no es este valor de aquí. Este valor de aquí lo que nos dice es la posición que ocupa el valor de la mediana. Por tanto, voy ahora a la posición que sería 7 más 1 entre 2, que sería 4, 1, 2, 3, 4, y el valor de la mediana es 3. Cuando la cantidad de datos de los que dispongo es una cantidad par, entonces lo que nos pasa, si quitamos por ejemplo este 3 mismo, lo que nos pasa es que ahora ya no tengo un valor central, sino que tengo de algún modo dos valores que ocupan las posiciones del medio. Pues lo que puedo hacer es, tomo el valor de la mitad de la cantidad de datos total, tomo el valor siguiente, estos serían las posiciones que ocupan los dos datos que me interesan, y de aquí me quedo con el punto medio, ¿no? Con la media de estos dos valores. En este caso, la mediana sería 3,5. Así tenemos una manera de calcular la mediana, y insisto mucho en este hecho, de que la mediana no es la posición, este numerito lo que nos da es la posición del dato que tenemos que mirar para encontrar la mediana, siempre que los datos estén ordenados de pequeño a grande. Cuando ya hemos hablado de la mediana, otra cosa interesante es ver en qué consiste realmente la media. ¿Qué quiere decir hacer la media de unos datos? Ahora, representar los datos en cubitos encajables, y ahora veremos por qué. Imaginad que tenemos aquí 5 datos, el primer dato
es 8, el segundo es 4, el tercer dato que tenemos es 7, este de aquí es 5 y este de aquí es 6. Para entender bien lo que significa la media, tenemos que entrar primero en el concepto y después veremos cómo la podemos calcular, que seguramente ya lo conocemos. Pero la idea de la media al final es hacer un mundo justo, es intentar entender qué valor tendrían todos los datos si yo los quisiera repartir de manera equitativa entre todos, ¿vale? Y la representación en cubitos va muy bien porque yo lo que puedo hacer en este caso de aquí, por ejemplo, es le quito 2 al azul para pasarle al lila y le quito 1 al verde para pasarle al naranja. ¿Vale? Lo que he hecho es distribuir mis datos de manera que todos los datos tengan valgan lo mismo, este reparto equitativo. Por tanto, la media de este conjunto de datos es 6. Esto, obviamente, para hacer el cálculo, está bien que tengamos en la cabeza esta idea de compensación y de que entendamos conceptualmente lo que es la media, y obviamente esto es lo mismo que agrupar todos los valores, añadir todos los valores y entonces dividir entre la cantidad de datos que tengo, que en este caso, como tenía 5 datos distintos, dividiría entre 5. Cuando la cantidad de datos se hace mayor y cuando incluso tengo datos repetidos, ¿no?, que puedo utilizar una tabla de frecuencias para ver cada dato cuántas veces lo tengo, si tengo esta idea en la cabeza, calcular la media no es difícil, ¿no? Lo único que tengo que hacer es el valor que tenga, multiplicarlo por las veces que me aparezca, añadir todo esto y después dividir entre la cantidad total de datos de los que disponga. Pero es interesante, es muy importante entender conceptualmente qué quiere decir la media para que cuando vayamos encontrándonos con una cantidad mayor de datos, con situaciones más complejas, que los alumnos puedan descubrir cómo poder calcular la media de manera eficiente en esos casos, ¿vale? Y una cosa importante es que la media, la moda, la mediana son parámetros que resumen la información de mis datos, pero obviamente pierdo información cuando me quedo únicamente con estos datos. Y veámoslo con un ejemplo sencillito. Si yo tengo una muestra de 5 datos, ¿vale? Aquí por ejemplo tengo 4 treses y un 8, yo rápidamente veo que la moda de esta muestra es 3, que la mediana también es 3, y que la media, si tengo en la cabeza esta idea de equidad, de compensar, yo puedo hacer que del 8 le pase una unidad a cada uno de los treses y me quedarían todo 4, por tanto la media es 4. Pero que en esta muestra yo tenga estos parámetros de centralización no significa que no haya otras muchas más muestras con estos mismos parámetros. Yo podría cambiar el 3 por un 0 y este otro 3 por un 6, y ahora la moda sigue siendo 3, la mediana sigue siendo 3, y con esta idea de compensación que hemos hecho, la media no cambia y sigue siendo 4. Entonces es importante destacar también que los parámetros de centralización no me dan toda la información y que puedo tener, de hecho, muestras muy distintas con los mismos parámetros de centralización. Y una cosa que es importante también para entender en profundidad los parámetros de centralización es hacer preguntas de qué pasaría si variáramos los datos. ¿Qué pasaría si ahora a todos estos datos le añado una unidad más? Ostras, la moda se convertiría en 4, la mediana también seguiría siendo 4 y la media, ahora, si pienso en las torres de cubitos, todas las torres me habrán subido un cubito, por tanto también se añadirá una unidad. ¿O qué pasaría si multiplicara todos mis datos por 10? ¿Cómo se verían afectados también estos parámetros de centralización? E incluso hacer preguntas en el sentido inverso, ¿no? De siempre damos los datos y pedimos por los parámetros, pero imagina que me falta un dato o te escondo un dato y quiero que me calcules cuánto tiene que ser este dato para que la media sea tal valor o para que la moda sea este y la mediana sea este otro. Lo que es muy importante también es entender en profundidad todos estos conceptos y plantear situaciones a los alumnos donde tengan que investigar y jugar con estos conceptos para entenderlos en profundidad. Y la última cosa que nos faltaría destacar es que también es muy importante entender la diferencia entre mediana y media y qué me aporta uno o en qué casos me interesa más una u la otra, ¿vale? Y ahora lo vamos a ver también con un ejemplo. Imaginaos que tenemos los salarios
mensuales de una empresa de 10 trabajadores, donde 9 trabajadores cobran 500 euros al mes y otro trabajador cobra 15.500 euros. La idea que queremos transmitir con este tipo de planteamiento es que la mediana es un parámetro que no se vea afectado por valores extremos, mientras que la media se ve muy alterada por valores extremos, por datos extremos. ¿Vale? Aquí, claramente, la mediana, el valor central, va a ser 500. Pero la media, si yo tengo el 509 veces, que es 4.500, y le añado el 15.500, me da 20.000, y como tenía 10 valores, la media me da 2.000. Situaciones como esta pueden reflejar muy bien en qué situaciones nos conviene más hablar de o quedarnos con la mediana, o en qué situaciones me puede interesar más hablar de la media. Todos estos parámetros de centralización que ya vienen trabajados desde primaria, en los primeros cursos de secundaria los vamos a ir recuperando, en segundo de eso los vamos a trabajar con mayor profundidad y vamos a ir aumentando la complejidad. ¿Qué pasa cuando la cantidad de datos que tengo es mucho mayor? ¿Cómo puedo buscar estrategias eficientes para calcular estos parámetros? Una vez conocemos los parámetros de centralización, es importante también estudiar, analizar otros parámetros que me dan información ya no sobre cómo se organizan todos los datos alrededor de un valor central, sino de cómo se distribuyen los datos en grupos iguales, que es esto lo que llamamos los parámetros de posición. Tenemos parámetros de posición como son los percentiles o los cuartiles, y son estos últimos, los cuartiles, en los que nos vamos a centrar. La idea de los cuartiles, como indica su nombre, es agrupar los datos que tenemos en 4 grupos iguales, en 4 grupos con la misma cantidad de datos, para analizar un poco cómo se distribuyen estos datos. Y vamos a verlo, para entender bien qué significa esto de los cuartiles, a través de un ejemplo. Imaginamos que tenemos una muestra con 20 datos, y si yo quiero hacer 4 grupos iguales de estos 20 datos, que ya los hemos puesto ordenados de pequeño a grande, esto es importante cuando trabajamos los cuartiles, ordenarlos de menor a mayor. Si quiero dividir estos 20 datos en 4 grupos, me salen grupos de 5 datos cada uno. Por tanto, yo puedo venir aquí y agrupar los datos de 5 en 5 y sé que me van a salir 4 grupos iguales. Entonces, ¿cuál es esta idea de los cuartiles? Pues bien, hay lo que llamamos el cuartil 1, que sería el dato que me deja una cuarta parte, es decir, el 25% de los datos están por debajo de este valor y el 75% de los datos restantes están por encima de este valor. Entonces, aquí, como no tenemos un valor que realmente represente esta cuarta parte, lo que hacemos es tomar el valor medio entre los dos que me quedan juntos, en este caso el 4 y el 5, por tanto el cuartil 1 es el 4,5. Con esta idea de que el 25% de los datos son más pequeñitos o iguales que 4,5, ¿de acuerdo? Después tenemos el cuartil 2, que de hecho el cuartil 2 es un parámetro que ya conocemos, porque lo que hace el cuartil 2 es dejarme el 50% de los datos por debajo y el 50% de los datos por encima, que como ya hemos comentado, esto también es lo que llamamos la mediana, ¿vale? En este caso también cogería el valor medio de estos dos 6 que tengo aquí, por tanto el cuartil 2 sería 6, y por último el cuartil 3, que sería el valor medio de estos dos datos, donde hemos hecho la separación en 4 grupos iguales. El cuartil 3 es el dato que me deja el 75% de los datos por debajo de ese valor. En este caso es el valor medio de estos dos de aquí, que obviamente es 7. Este es el caso de cómo podemos determinar los cuartiles y entender también el concepto que hay detrás cuando el número que tenemos es un múltiplo de 4. De hecho, queremos que los alumnos sean capaces de determinar los cuartiles entendiendo lo que significan y no llegar a fórmulas generales de cómo poder calcular estos cuartiles con una cantidad n de datos. De hecho, lo que se hace para una cantidad muy grande de datos es ponemos la tabla de frecuencias, miramos las frecuencias relativas, y las frecuencias relativas acumuladas es las que me permiten ver
qué dato es el que me deja el 25% de los datos por debajo, qué dato es el que me deja el 50% de los datos por debajo, etc. Una cosa interesante a analizar, porque así también podemos establecer conexiones entre estadística y divisibilidad, es qué pasa cuando el número que tenemos es 21, que cuando lo dividimos entre 4 es 5 residuo 1. Claro, ahora podemos empezar por el cálculo de uno de los parámetros que ya conocemos, que es la mediana, el Q2, porque 21, como es un número impar, yo sé que tendré un número central. De hecho, para conocer el valor que ocupa la posición central, agarramos el 21, sumamos uno que es 22 y hago la mitad, que será 11. Por tanto, podría tomar 10 valores aquí, 2, 4, 6, 8 y 10, y sé que me quedan otros 2, 4, 6, 8, 10 valores por aquí. Sé que el que me ocupaba la posición 11, que es este 6, es el que me representa el Q2, que es lo que ya conocemos también como mediana. Porque cuando tengo la mediana ya tengo el 50% de los datos por debajo y el 50% por arriba, ahora puedo analizar qué me pasa en este primer grupo de aquí. Yo sé que aquí tenía 10 valores, por tanto no tendré un único valor central, sino que voy a tener que coger los números que ocupan la posición 5 y 6, por tanto el Q1 será el punto medio de estos dos, que seguirá siendo 4, y lo mismo por arriba. Cojo los dos que ocupan la posición 5 y 6 de estos 10 datos y me queda el Q3, que aquí será 7. Lo que estamos utilizando es esta idea de hacer la cuarta parte, es lo mismo que hacer la mitad y después la mitad otra vez. Entonces, lo que es interesante y lo que pediremos a nuestros alumnos es que hagan este estudio de cómo poder determinar los cuartiles en función del resto, del residuo de la división cuando dividimos el número de datos entre 4. ¿No? Podríamos seguir, por ejemplo, y ver qué pasa con el 22, que cuando lo dividimos entre 4 es 5 residuo 2. Claro, ahora tengo que la cantidad de datos total es par, yo sé que puedo hacer dos grupos de 11, 11 por aquí y 11 por aquí, y por tanto la mediana va a ser la media de los dos valores que me quedan en el centro, que en este caso es 6. Y ahora, como tengo 11 valores en este lado de aquí, yo lo que sí que sé es que existirá un valor central que será el que me ocupe la posición 6, que en este caso el Q1 entonces será 4, y aquí el Q1 también será el que me ocupe la posición 6, así me quedan 5 por aquí y 5 por acá. Por tanto, el Q3 será 7. ¿Vale? Es importante pues esta idea de ir haciendo estos grupos de 4 iguales para que poder determinar cada uno de los cuartiles. Y para terminar ya con el estudio de todos los casos, cuando tengo un número como el 23, que cuando lo dividimos entre 4 me da residuo 3, claro, yo vuelvo a empezar por el valor de la mitad, que será la mediana. Aquí sé que me quedarán 11 valores y 11 valores, y el duodécimo será el que me interesa, por tanto, tomamos aquí 11 valores, que será por acá, 11 valores también por aquí, y este es la mediana. Y ahora, como tengo 11 valores aquí, me queda el valor del medio, aquí será el 4, por tanto el Q1 es 4, y aquí el valor del medio será este 7. Es interesante ver que cuando el número tiene residuo 3, cuando hacemos la división entre 4, los cuartiles son valores concretos de mis datos, mientras que en los otros casos siempre había alguno de los cuartiles que me quedaba la media entre los dos datos, ¿vale? Porque de hecho son estos tres valores que me sobran los que me representan justamente los cuartiles. Lo que es interesante pues es entender bien en qué consisten estos cuartiles, entender también que representan, ¿no?, que me dejan el 25% de los datos por debajo, el 50 o el 75% de los datos por debajo, y lo que es interesante también después es ser capaz de representar estos cuartiles de manera gráfica, por ejemplo. Y para hacerlo utilizamos unos diagramas de representación que se llaman los diagramas de caja y bigotes, que vamos a ver un ejemplo ahora, que es, por ejemplo, con este caso de los 23 datos que teníamos, yo podía tener
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, para representar gráficamente los cuartiles, podemos representar el Q1, que es en el 4, que representa uno de los extremos de la caja, el Q3, que me representa el otro extremo de la casa, y esto me representa un poco dónde se agrupan los datos centrales entre el 25% y el 75% de los datos. Por tanto, aquí tengo representados el 50% de los datos. Es interesante también poder marcar la mediana, ¿no? El Q2 sería 6, el Q1 sería 4, el Q3 sería 7. Y ya tenemos la caja representada. Aquí tengo el 50% de los datos. Me faltan dónde se encuentran el 25% de los datos, y para eso pongo el bigote con el valor mínimo que teníamos, que era 2, que también se le llama Q0, y pongo el bigote también por arriba, que me representa dónde se encuentran el 25% de los datos superior, que también se llama el Q4, que es este valor máximo, ¿no? Los bigotes un poco también me dan idea de la dispersión de estos datos. Lo que será interesante es que los alumnos sean capaces de representar estos datos en un diagrama de caja y bigotes, pasar también de entender el diagrama de caja y bigotes y entender cuál es el cuartil y analizar bien estos datos, y ser flexibles y entender e interpretar todos estos distintos tipos de representación y parámetros. Vamos a ver ahora cómo podemos trabajar los parámetros de dispersión en el aula de secundaria. Lo primero que tenemos que tener claro es que los parámetros de dispersión me ayudan a entender si los datos que tengo se concentran todos más o menos cercanamente alrededor de un valor, o si estos datos están muy dispersos. Entonces, los primeros parámetros que podemos empezar a analizar con respecto a la dispersión en los primeros cursos de secundaria son los más elementales, que pueden ser, por ejemplo, el mínimo y el máximo. Si tengo este conjunto de 10 datos distintos, veo que el valor mínimo de los datos es 0, este valor mínimo también lo llamamos el Q0, el cuartil 0, y el máximo en este caso sería 10. Entonces, estos dos primeros parámetros me ayudan a entender si tengo valores como muy extremos o muy separados los unos de los otros, y podemos también determinar el rango, que es simplemente la distancia entre el mínimo y el máximo, que en este caso vuelve a ser 10. Cuando ya hemos estudiado estos primeros parámetros de dispersión, una idea que surge o que podemos empezar a trabajar en los últimos cursos de secundaria es la idea de desviación. Normalmente en estadística se utiliza mucho lo que llamamos desviación estándar, pero lo que vamos a hacer en secundaria es introducir una noción más intuitiva, que es la de desviación media, que básicamente lo que intenta resumir es, de promedio, cuánto se alejan cada valor de la muestra de la media de estas, ¿vale? En este caso, en el conjunto de 10 datos que tenemos, la media es 6, y si yo quiero ver la desviación media de los datos, lo que tengo que hacer es primero mirar cada dato cuánto se aleja respecto a la media. Por ejemplo, el 0 está a distancia 6, el 1 está a distancia 5, los 6 están a distancia 0 de la media, los 7 a distancia 1, los 8 a distancia 2 y el 10 que está a distancia 4. Cogemos la distancia en valor absoluto y ahora lo que hacemos es, haremos la media de todas estas distancias. Entonces, si sumamos todos los valores, tenemos 11, 12, 13, 14, 16, 18 más 4, 22, y hacemos la media de todas estas distancias, que me da un valor de 2,2. Entonces, esta desviación media, el numerito por sí solo tampoco me dice si los datos están muy dispersos o menos dispersos, pero sí que si tengo dos muestras distintas que representan los mismos o las mismas variables, lo que sí que podemos ver es cuál de las muestras tiene una desviación mayor que la otra, y por tanto en cuál los datos están más dispersos que en la otra. Y por último, lo que vamos a analizar también en los últimos cursos de secundaria es la idea de valores atípicos, es decir, valores que se alejan demasiado de los valores centrales o de donde se agrupan la mayoría de los datos. Entonces, lo que hacemos para calcular los valores atípicos es considerar el rango intercuartílico, que simplemente es la distancia entre el cuartil 3 y el cuartil 1.
Recordemos que para calcular los cuartiles, por ejemplo, de estos 10 datos, lo que podemos hacer es dividir en dos grupos iguales, y ahora el Q1 es este dato del medio que me deja el 25% de los datos por debajo, y el Q3 es este dato de aquí que me deja el 75% de los datos por debajo. Por tanto, el rango intercuartílico será la distancia entre el 8 y el 6, que es 2, y lo que hacemos es ver qué valores están muy por encima del Q3 y qué valores están muy por debajo del Q1. Y este muy por debajo, muy por encima, lo que se hace es coger, por ejemplo, el Q3 y le añadimos 1,5 veces el rango intercuartílico, ¿no? Si se alejan mucho del Q3 toda esta distancia lo consideraremos valores atípicos. En este caso tengo que hacer 8 más 1,5 por 2, que esto me da 11. Es decir, todos los valores que estén por encima del 11 serán valores atípicos, en este caso no tengo ninguno, y todos los valores que estén por debajo o muy por debajo del Q1, que es este, coger el Q1 y restarle 1,5 veces el rango intercuartílico, me saldría 6 menos 1,5 veces el 2, que este me sale 3. Por tanto, todos los valores que están por debajo del 3, en este caso el 1 y el 0, serían valores atípicos. A veces estos valores atípicos provienen de errores en la medida de los datos y entonces se descartan, o a veces son simplemente valores que están ahí pero que me sirven para determinar si tengo valores como muy extremos que pueden afectar a parámetros como por ejemplo la media.